Así es, se ha hecho el primer tiempo de menos de 3 segundos en la historia, el primer sub 3 del mundo. Muchos predijimos hace algunos años que este tiempo iba a llegar hasta 2030, 2029 o hasta después, pero conforme el tiempo fue avanzando, más y más cercano se sentía el primer sub 3. Y ahora, en el año 2026, el día 8 de febrero, el competidor Teodor Sagder de Polonia acaba de hacer un tiempo de 2.76 segundos. Teodor tenía esta mezcla, recuerden que es verde enfrente, blanco arriba. Y bueno, así es como tenía el cubo. Él empezó con la cara blanca, él hizo la cruz blanca y empecemos con la mezcla. Obviamente en un récord mundial, obviamente a un nivel como el de Teodor, como de los mejores del mundo, se suelen dar muchas libertades a la hora de resolver el cubo. Es decir, aunque usen principalmente un método, que por ejemplo es CFOP, Friedrich, que es primero una cruz, luego las primeras dos capas, luego la última capa, por supuesto que se dan su libertad de repente improvisar. No de repente, más bien casi siempre. Esta vez no fue la excepción y lo primero que Teodor hizo fue ver esta pieza que ya estaba en su lugar, pero no hizo la cruz empezándola abajo, el centro blanco abajo, sino que lo hizo con el centro blanco enfrente. Y aquí también vio que tenía este bloque entero hecho. Más que nada, estas 4 piezas, este centro y estas 3 ya resuelto completamente. Vio también esta arista, por supuesto, y vio esta. De hecho, entre más veamos esta mezcla, podemos ver que más cosas encontramos. Aquí está esta arista, pero también está este par hecho, pero también este bloquezote hecho que puede ir junto con esta pieza. Esta pieza iría aquí, pero también vemos esto. Entonces, realmente Teodor vio seguramente más de lo que pensamos, pero con lo que empezó fue lo siguiente. Colocó el blanco enfrente, bajó estas piezas de esta manera, y así este bloque ya estaba en la parte de abajo junto con esta arista. Y lo siguiente fue este par, pero fue más allá todavía. Pudo haberlo resuelto haciendo solamente esto, un F, pero no. Lo que él hizo fue, como vio este bloque de esta manera, ya resuelto, y vio que este bloque se puede resolver con este, lo que hizo fue esconder este bloque, más bien como alejarlo de esta manera. Ahí lo alejó, está aquí atrás, no se rompe. Ahora sí, puso este par de FOCL, este par de piezas. Ya estaba resuelto. Hasta aquí tenía par, par, arista y arista. Y esta pieza de aquí simplemente la ponía con su bloque, que había ocultado, que había alejado. Ahí está. Entonces el bloque estaba aquí atrás, lo acercó de esta manera, colocó esta pieza con este bloque, de esta manera. Y si se dan cuenta, hasta aquí se ve rarísimo, ¿no? Se ve muy raro que esté casi toda la capa armada, alrededor resuelto, 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 y este par mal resuelto. Y esta arista no está resuelta, entonces parece como que esto no es material para un récord mundial, pero créanme que lo es. Este par es muy incómodo, pero para sacarlo y a la vez no solo sacarlo, sino resolver esta arista, lo que hizo fue lo siguiente. Esta pieza se había quedado aquí, pero la colocó de esta manera. U2, la puso en esta parte. Y aquí para bajarla acá, sin rotar, sin hacer movimientos incómodos, lo que hizo fue R minúscula prima. Aquí la arista se colocó con su centro. Si lo vemos de frente se vería algo así. Ahí está. Pero lo hizo desde acá para no hacer rotaciones. Hizo esto, luego hizo este U, que aquí ya había colocado la arista en su lugar. Y a la vez, ese U fue el que sacó este par. Vamos a regresarlo. Estaba así, hizo esto, U, sacó este par y a la vez metió la arista. Y regresó la R doble capa. Aquí ya tenía todo, toda su cruz y todo su FOCL y solamente le faltaba este par de aquí. Eso está muy interesante porque por lo regular uno resolvería este último par de cierta manera, muy específica, pero Teodor se fue a otra cosa e hizo algo muy diferente. Lo voy a poner con este cubo de ejemplo. Lo que uno usualmente haría, ya sabiendo un poco o mucho del método CFOP, del método avanzado, lo más recomendable, se podría decir, es esto. Desde aquí para meter este par aquí atrás, lo que uno haría sería esto, R, U2, R2, U', y desde aquí meter el último par. Pero aquí lo que Teodor hizo fue lo siguiente. Hizo R, U2, R2, U'. Y aquí en vez de meter directamente el par desde aquí, como lo hicimos en el cubo anterior, lo que hizo él fue un U y desde ahí metió el par. ¿Por qué? Si lo metía desde aquí le tocaba este caso. Y si lo metía como usualmente uno suele hacer ese caso, de la manera más común, le tocaba otro caso. Parece que no es mucha diferencia, pero como él ya usa un método más avanzado, un submétodo que se llama ZBLL, lo que ZBLL hace, para los que no lo sepan, es que cuando tengas un caso de una cruz arriba, cualquier caso que sea, pero que tenga una cruz aquí arriba, puedes con un solo algoritmo resolver el resto del cubo. Y bueno, para Teodor es mejor este caso que este caso. Entononces, él forzó que le tocara un ZBLL más sencillo, hizo U', y desde aquí hizo uno de los ZBLLs más fáciles del mundo. Pero por supuesto, puede ser fácil, pero no reconocerlo tan rápido. Eso es lo que tiene mucho mérito, que lo reconoció rapidísimo. Y todo esto lo hizo
en 2.76 segundos. Una vez más, la mezcla estaba así, él empezó con el verde abajo y el blanco enfrente, y bajó esta pieza de esta manera, para colocar esta arista en su lugar, junto con este bloque en su lugar. Lo siguiente fue este par, pero para hacer este par primero alejó este bloque, y ya hizo F, ya resolvió el par, pero después hizo este bloque. Con el par de piezas que alejó, colocó el bloque entero, este bloque de 2×2, U2 para poner esta arista, pero a la vez para sacar este par de piezas. De esta manera. Y por último este par, pero en vez de hacerlo de la forma convencional, antes de meter su último par, hizo un U, desde aquí metió su par, y aquí hizo ZBLL, es decir, con un solo caso, la última capa. Y bueno, así es como Theodore rompió el récord mundial. Un seguidor me mandó este récord cuando lo rompió y me dijo, yo a su edad estaba comiéndome los mocos. Yo creo que todos a su edad estábamos haciendo lo mismo. Como último dato, fueron 29 movimientos en total y aparte, utilizó el cubo GAN 12 maglev UV Coated para romper este récord mundial. Honestamente, fue un tiempo increíble, un antes y un después en el speedcubing y también creo que un récord merecido, porque por años surgieron predicciones de quién lo lograría primero. Si uno u otro competidor, si Jihen, si Xuan Yiyeng, si Timo Korasinski, Mati Hiroto, Félix Semdex. Y aunque Theodore es un excelente competidor, creo que no estaba en el radar de muchos que él hiciera el primer sub 3 de la historia. Comenta quién esperabas que fuera el primer sub 3 o si esperabas que fuera de Theodore. Y también si quieres discutir un poquito de este récord, si quieres platicar un poco, recuerda que puedes unirte a las comunidades más grandes de speedcubing de habla hispana, ya sea mi server de Discord o mi grupo Nación JS. Ambos en la descripción, yo por ahí estoy siempre charlando diario, al menos un ratito. Muchas gracias por ver, comenta qué te pareció este récord y bueno, siempre recuerden, sigan cubeando. Pół sekundy Huberta Perłaka. Nie wiem, czy pamiętacie materiał podsumowujący sezon całoroczny. Najwięcej rekordów życiowych właśnie. Proszę Państwa, jeżeli tutaj się nic nie wydarzy, przesuńcie się. Jeżeli tutaj wszystko jest ok, jesteśmy świadkami najważniejszego wydarzenia w świecie speedcubingu. Dobrze.